Les voy a dejar aquí unos datos, miren, les va a ser muy interesante porque en los medios se está hablando mucho de Delfina Gómez, que es la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Bueno, una delincuente electoral, ¿no? Una mujer que representa la corrupción del sistema, que es, digamos, pública, judicial y probadamente una ladrona. Pero poco se está hablando del que es el candidato en Coahuila por parte de Morena, que esto sería lo más interesante, ¿no? Por eso hemos dicho tanto que tal parece que para ser candidato en Morena, pues lo necesario es tener muchos antecedentes penales, porque entre más delincuentes seas y entre más sentencias tengas condenatorias y entre más delitos se te hayan probado, pues parece ser que es, digamos, el perfil idóneo para que te promuevan, ¿no? Y aparte ser incondicional de Andrés Manuel López Obrador. El caso de Armando Guadiana Tijerina en el estado de Coahuila, bueno, pues es un claro ejemplo. Fíjense nada más quién es el candidato de Morena a gobernador. Mucha gente no lo conoce, ¿no? No sabe que como el 84% de la gente que integra Morena, pues él también es un expriista. Un expriista, él ingresó desde finales de la década de los 60 al PRI y estuvo muchísimos años en el PRI. De hecho, él empezó su carrera política, digamos, muy joven. Ya por ahí a los veintitantos años, 25 años, él ya era director de catastro en su tierra. Hay cuenta, ¿no? Muchos testimonios de cómo empezó a desfalcar, a robar, ¿no? Enormes actos de corrupción, ¿no? En todos los cargos, empresas y posiciones que él ha tenido desde entonces. En los años 70 se hizo cercano al grupo del entonces gobernador, evidentemente del PRI, y se hizo prestanombres de Alonso Ancira Elizondo y de Moisés Calteniuk. Ellos tenían cargos estratégicos porque eran personas que estaban en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y el otro era el director de una paraestatal que se llamaba Comisión de Fomento Minero. Ahí es donde Armando Guadiana se involucra en el mundo minero, ahí es donde primero como prestanombres y después ya como aliado de la delincuencia organizada en la década de los 90, pues empieza a ser de un capital, no como la gente dice en Coahuila, es que él se hizo multimillonario de la noche a la mañana, claro, porque además pues años después él digamos, tendría una alianza pública con los Zetas, incluso fue denunciado con carpeta de investigación y todo por sus nexos probados con el narcotráfico, que además pues él en algún momento no negó. Recordemos que el candidato hoy de Armando Guadiana, de Morena, al gobierno de Coahuila, pues es un expresidiario. O sea, no solamente es un dinosaurio del PRI, no solamente es un violador de derechos mineros en las empresas que él ha tenido, ¿no? Explotando a los trabajadores, no solamente es un aliado político del narcotráfico, no solamente es un servidor público que cuando lo ha sido se ha hecho multimillonario en base a la estafa, al robo, a la corrupción, sino es una persona que ha estado presa. Es una persona que ha estado presa y que actualmente tiene dos carpetas de investigación abiertas. Y ha estado preso por lavado de dinero, por ser prestanombres de personas, ¿no? Falsificación de dinero, por evasión fiscal, por fraude. O sea, no cabe duda que Morena escoge todos unas joyitas para que sean sus candidatos. Fíjense, aparte que estuvo preso en el 94, se reveló, todo el mundo sabe, él fue senador por Morena y entonces en el año 2020 se reveló que cuatro de sus empresas, él andaba muy cerca ahí de Manuel Bartlett, cuatro de sus empresas de Guadiana eran proveedoras de CFE. De hecho, Guadiana ganó más de 60 millones de pesos nada más en un año con puros contratos, aprovechando el cargo público, él como presidente de la Comisión de Energía en el Senado, haciendo negocios, una cosa espantosa. Y bueno, pues no olvidemos, además, pues las denuncias, insisto, que ha tenido, aquella detención del 94, donde estuvo preso en el penal de Topo Chico, pues quien lo denunció fue Bancomex o el Banco Nacional de Crédito Exterior, insisto, por falsificación de documentos, por delitos fiscales, por fraude, y es un hombre que ha estado pues todo el tiempo bajo persecución judicial. O sea, él tiene 30 años siendo perseguido no por cuestiones políticas, sino por delitos probados. De hecho, también en su momento tuvo muchísimas demandas de sus trabajadores. Hay un escándalo por ahí que fue famoso en Coahuila, de que en sus minas él quiso pagar 700 pesos de aguinaldo a los trabajadores y bueno, pues hubo hasta represalias contra los trabajadores que hicieron público este asunto, que denunciaban que Guadiana era un explotador, pues un priista de cepa, ¿no? A pesar de su pleito aparente con los Moreira hace algunos años, ¿no? Estos otros terratenientes dueños del Estado, pues en realidad, Armando Guadiana, pues, ¿qué es lo que representa, no? Pues representa un hombre que hoy sale con este discurso en contra, supuestamente, igual que el presidente, ¿no? Del PRIAN, en contra de los conservadores, en contra también, hay que decirlo, de la iglesia, ¿no? Porque es un hombre con profundas convicciones masónicas,
Pues la realidad es que Armando Guadiana también en los años 90, para quien quiere investigarlo, pues declaró a todas sus empresas en suspensión de pagos cuando estaba vigente la ley de quiebra y suspensión de pagos y dejó a cientos de proveedores, los dejó sin pago, los defraudó y dejó a miles de trabajadores también sin indemnización. Es un candidato que hoy ustedes lo ven, sale el candidato a gobernador por Morena en Coahuila con sus sombreros Stetson de estos 1000X, ahí le gustan los diamantes, se llama la serie, sombreros que cuestan 92,000 pesos, un candidato que ofrece que si él gana, lo ha dicho públicamente 3 veces, él va a llevar a Peso Pluma, imagínense, ¿no? La cultura del narcotráfico, lo va a llevar a Coahuila y que ofrece el verdadero cambio para Coahuila. Pues bueno, esta es una reflexión para todos. Yo por eso quería pasarle estos datos porque, insisto, dinosaurio del PRI, violador de derechos humanos, un senador, ¿no? Con licencia que ha hecho negocios en el poder aliado del narcotráfico, pero lo peor de todo, ¿no? Es una persona que ha estado en la cárcel, que se le ha probado por lo menos 6 delitos distintos y que hoy, con carpetas de investigación abierta, es candidato al gobierno de un estado. Esto es lo más impresionante. O sea, nadie debe de pasar por alto este hecho porque aquellas denuncias que se le iniciaron, aquellas querellas en el 2012 en la Fiscalía General de la República por recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada, son carpetas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues detuvo, pero por la cantidad de evidencia cálida, afectados que han seguido impugnando, pues no han podido cerrar. Él tiene esas carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República desde el año 2012 y bueno, pues no podemos decir otra cosa más que Armando Guadiana Tijerina, el candidato a gobernador en Coahuila, representa la corrupción, representa el crimen organizado, lo más sucio, sucio de la política mexicana. Y pues si gana, sin duda Armando Guadiana, los coahuilenses, nuestros hermanos, habrán perdido su estado y el país habrá también perdido la posibilidad de que en al menos otro estado más se esté deteniendo esta mancha de sangre y corrupción de esta dictadura comunista llamada Morena.